Hola, soy Almudena Moreno y este es el podcast de Vida Fertility Deseando Ser Mamá, un lugar en el que entender y debatir el complejo mundo de la maternidad y de la fertilidad. Si quieres ser mamá pronto, esto te interesa, quédate con nosotros. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Belén Chocano, enfermera, matrona, especializada en pediatría y especialista en el sueño infantil. Su formación como matrona y como enfermera se ha desarrollado tanto en España como en Inglaterra y actualmente en Bell & Mass, que es la compañía que tú diriges, ayudáis a mujeres de una forma holística y general en lo que es el posparto y la crianza, con una especial dedicación en relación al sueño infantil. Efectivamente. Bueno, pues creo que tenemos una conversación muy interesante. Nosotros aquí en Vida Fertility ayudamos a las mamás a cumplir su objetivo de tener un bebé. Y cuando la gente persigue este sueño, a veces se olvida un poquito de que este simplemente es el principio del camino y que después de conseguir el primer hito importante, que es el conseguir tu bebé, pues hay un camino que está lleno de luces y de dificultades, que es un camino maravilloso y que es necesario conocer. Efectivamente, y que muchas veces viene muy bien saber un poquito antes incluso para aterrizar un poquito más calmado todo. Claro, yo creo que es importante conocer a qué te vas a enfrentar, ¿verdad? Porque idealizamos mucho el momento de la crianza y a veces no somos del todo conscientes de las necesidades que tenemos de formación y de aprendizaje respecto a lo que vamos a tener que afrontar. Absolutamente. Y abordarlo de una manera informada va a hacer que ese camino sea más fácil, ¿no? Por eso más fácil. Creo que es importante que nos ayudéis a trasladar a nuestras futuras mamás cosas importantes que se van a encontrar. Efectivamente, sí, pues yo encantadísima. Vamos a empezar hoy por el sueño, ¿no? De las cosas más duras a las que se enfrentan las mamás cuando tienen a sus bebés es el gestionar el sueño de su bebé e integrarlo dentro de su vida, ¿no? Las angustias que produce, las malas sensaciones, la sensación de que no lo estás haciendo bien, ¿no? Cómo impacta tu vida, a la vida de tu pareja, ¿no? El caos que se genera a tu alrededor en relación al sueño. Entonces, a mí me gustaría que me contaras qué os encontráis en la consulta, qué recibís, ¿no? ¿En la consulta en general o en cuanto a sueño? En cuanto a sueño. Vamos a centrarnos en el sueño, porque claro, supongo que en la consulta recibís un mix de cosas, ¿no? Sí, pero efectivamente el sueño, que lo trabajamos muchísimo nosotras en Bell & Mass, lo que vemos sobre todo es niños con muchísimos despertares, niños con sensaciones un poco desagradables antes de dormirse, ¿no? Son niños que parece que pelean el sueño, que tienen muchos problemas para pues quedarse dormiditos a primera hora de la noche y en siestas, pero luego también incluso muchas veces tienen muchos despertares, ¿no? A lo mejor es un niño que tiene 6 meses y se está despertando a lo mejor más de 5 veces cada noche, eso es mucho, ¿no? ¿Que hay que tratarlo sí o sí? Pues no, pero hay gente que dice, oye, esto nos está afectando como familia, mi bebé pues a lo mejor no está tan espabilado durante el día o está demasiado espabilado, porque a veces el sueño, el problema es que les crea como mucha actividad a los niños, ¿no? Están como hiperactivos, pero realmente porque no están descansando, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que vemos, familias muy cansadas, bebés muy cansados y bueno, que hoy en día ambos padres solemos trabajar y al final eso, pues o sea, en la pareja generalmente trabajan las dos personas y eso es muy duro, ¿no? A partir de, hay una edad, unos meses en los que ya se hace que no puedes, ¿no? Y podemos dar un mensaje positivo, ¿no? Porque las familias supongo que llegan a la consulta bastante desesperadas y con pocas esperanzas de que aquello tenga solución, ¿no? Porque desde lo que cada uno puede hacer han intentado hacer de todo lo que han escuchado, ¿no? Lo que Google les ha dicho, los vecinos, las madres, las suegras, ¿no? Sí, total, todo el mundo tiene un poco una opinión y ellos prueban, ¿no? Cosas.
¿Hay un mensaje positivo? Hay un mensaje súper positivo y es que, bueno, hay dos. Uno, que si no haces nada al respecto, al final el niño acabará durmiendo bien de todas maneras. Es verdad que tienes que esperar unos años. Bueno, pero eso también es un mensaje positivo. Hombre, es positivo, decir, en el peor de los casos, eso no dura siempre, fecha ¿no? de caducidad, efectivamente. Sí. Generalmente, ¿eh? Pero bueno, sí. Pero un mensaje también muy positivo es que, por ejemplo, nosotras que nos dedicamos al sueño, en el 98% de los casos conseguimos que el sueño mejore una barbaridad. Y cuando decimos eso, suele ser la noche del tirón, desde los 5 meses. Entonces, el sueño es un puzzle de muchas cosas y al final, si tú contratas a alguien que tiene mucha experiencia en sueño y que de verdad sabe lo que está haciendo, en el 98% de los casos va a poner esas piezas un poco en orden para que tu bebé pueda descansar bien. Y al final, bueno, pues ese calvario un poco que se pasa muy mal, porque es que el no dormir es la tortura más antigua que existe, ¿no? Y ese calvario pues tiene un 98% de probabilidades de mejorar y de volver un poco a recobrar tu identidad como pareja, como familia en general, ¿no? Buena noticia. Buenísima. Bueno, ¿cuándo es el momento ideal para acudir a un especialista en sueño infantil y cuál es el momento en el que normalmente vosotros recibís a los padres, a las madres, ¿no? Porque supongo que habrá cierta diferencia entre cuándo la gente debería ir y cuándo la gente va, ¿no? Y supongo que todo el mundo esperamos poder solucionar por nuestros propios medios este tipo de situaciones, ¿no? A ver, por una parte yo siempre digo que si todo el mundo hiciese una pequeña consulta al nacer el bebé, te ahorrarías muchísimos problemas. O antes de nacer incluso, ¿no? Incluso antes de nacer. Pero es verdad que nosotros tenemos, o sea, todo el mundo que se dedica al sueño tienes la consulta de antes de nacer y la de después de nacer. Yo suelo recomendar que esperen un par de semanitas porque es verdad que sacas un poquito más de partido cuando la asesora de sueño, la consultora de sueño te está preguntando, pero especialmente qué patrón está siguiendo tu bebé. Ahí como que parece que tienes un poquito más de información, porque la consulta previa a la maternidad, o sea, tener el bebé, también te puedes leer un libro, ¿sabes? Ya. Y al final es un poco general. Porque no está personalizado con lo que te va a pasar a ti, ¿no? Efectivamente, porque es que hay bebés que es que, o sea, el típico patrón es mi bebé nace en el hospital y todo el mundo tú lo oyes, ¿no? Yo como matrona, al final, una cosa que oyes mucho es el, ay, qué bueno es nuestro bebé, fíjate. Es que mamá solo duerme, qué gusto, solo quiere dormir, es que qué suerte que nos ha tocado un bebé buenísimo. Y de repente a las 48 horas, generalmente cuando te vas a casa, que es cuando el bebé se empieza a espabilar más porque ya ha descansado de la paliza del parto, ¿no? Entonces de repente hay gente que dice, es que parece que a mi bebé le gustaba el hospital porque dormía mejor allí. No es eso, es la paliza del parto que hace que duerman como 48 horas más o menos. Y entonces al final como que, bueno, pues ves eso, ¿no? Y ya empiezas, a partir del segundo día, empiezas a ver un poquito el patrón de tu bebé. Que a tu bebé solo come y duerme, pues parece que fenomenal. Que todo va bien. Que tu bebé incluso casi después de haber nacido ya parece que es un bebé que ha nacido alerta. ¿Sabes? Ahí sí que tiene bastante impacto y además en las consultas, por ejemplo, postparto, las de las 2 semanas, preguntamos mucho qué tipo de parto has tenido. Parece una tontería, pero no es ninguna tontería. ¿Influye en el sueño posterior de los niños? Puede influir, no siempre. Hay gente que ha tenido unos partos horrorosos, de estos para el bebé, de forceps, parto como muy largo, forceps, pero luego cesárea, ¿no? Un poco todo. Y luego duerme fenomenal, que tú dices, oye, fenomenal, pero en la mayoría de los casos que yo veo en la consulta de niño hiperalerta tal, han tenido unos partos un poco regulares o a lo mejor ha habido separación en el momento del parto, que no han podido hacer piel con piel, se le han llevado un poquito a vigilar a neonatos, que bueno, hay que hacerlo y no, o sea, no pasa nada, obviamente, no pasa nada. Pero bueno, es verdad que a veces como que son bebés que están un poquito más alerta y a veces no, pero... Entonces, genial como poder recopilar toda esta información. Si ves que tienes un problema, ¿cuándo es el momento de ir? Efectivamente, o sea, hay 2 momentos. El de evitar el problema, que es el que habíamos dicho de hoy, a las 2 semanitas, 3 semanitas de haber tenido el bebé, genial. Y es como preventiva, ¿no? Porque ahí no tienes ningún problema, todos se despiertan. Y luego, generalmente, el mejor momento, yo siempre digo que es, si no usan chupete para dormir, a los 5 meses y medio, lo genial es que es genial, porque desde ya pequeñitos aprenden a dormir fenomenal y ya han pasado la regresión de los 4 meses, que es una regresión que pasan casi todos los bebés, en los que de repente pasan a tener más fases dentro de cada ciclo de sueño, de repente el cerebro cambia y hay como más fases de sueño.
Entonces, casi todos los bebés se revolucionan un poco, pero a los 5 meses y medio, eso ya ha pasado, ya te encuentras a un bebé muchísimo más maduro, con un patrón de sueño como más fortalecido y que puedes hacer mucho más con ese bebé que si lo intentas a los 3 meses y medio o a los 4, que seguramente. Claro, porque todavía le falta ese desarrollo de patrones de sueño que vas a tener que modelar cuando sucedan, ¿no? Antes de que sucedan todavía no tienes esa oportunidad. Exacto, entonces a los 5 meses y medio es perfecto. Los bebés que nacen antes... Sí, o sea, no antes de la semana 40, ¿no? Pero si ya son prematuros, o sea, bebés naciendo antes de la semana 37, que es lo que se considera un bebé prematuro, corregimos la edad. Y entonces al final esperamos a que tengan los 5 meses y medio reales. Y comentabas lo del chupete. El chupete es importante porque hay bebés que necesitan el chupete para meterse en el ciclo de sueño. Eso lo saben los padres perfectamente porque los que nos estén escuchando dirán, ¿no? Ese es el mío, ¿no? Entonces, si necesitan chupete para dormirse, hay 2 maneras de trabajar el sueño siempre, ¿no? Hay muchísima gente que se dedica al sueño que lo que hace es a todos los bebés, da igual la edad que tengan, les quita el chupete. Nosotras no trabajamos así. En Bell & Moms pensamos que el chupete es una maravilla, no solo reduce el ratio de muerte súbita, sino que es verdad que es una manera maravillosa para calmar a un bebé que no encuentra consuelo de otra manera, ¿no? Entonces, nosotras, si el bebé tiene menos de 7 meses, hay que quitar el chupete para dormir porque el problema es que no pueden volver a ponérselo solos. Pero a partir de los 7 meses, o incluso hemos tenido casos, sobre todo de niñas, que suelen ir un poquito más rápido, de incluso 5 meses y medio que se pueden conseguir poner el chupete. Nosotros tenemos como, siempre lo llamamos el training del chupete, ¿no? En la estimulación temprana de cómo ponerse a sí mismos el chupete, que les enseñamos, porque hay muchos padres que dicen, no, pero es que yo lo quiero intentar. Generalmente, en el 95% de los casos, si un bebé tiene menos de 7 meses, por mucho que le hagas la estimulación temprana del chupete, por la noche, medio dormido, con la luz apagada, tal, no va a conseguir encontrar un chupete y ponérselo. O sea, que entonces, vosotros lo utilizáis como herramienta terapéutica para dormir, ¿no? Para que se relajen un poquito, para que aprendan. Entonces, pero solo los bebés que ya lo hacían. Nosotros no lo metemos ahí. A como, los bebés que no usan el chupete, no. No se los metemos. Simplemente a los que les encanta el chupete, nosotros no se lo quitamos. Pero si tienen menos de 7 meses, les decimos a los padres, mira, tienes 5% de probabilidades de conseguir que tu hijo se ponga el chupete. Vamos a quitárselo porque son muy pocas probabilidades. Pero al final nosotros nos fiamos mucho de los padres. Y hay padres que te dicen, no, es que mi hija no sabes... Lo encuentra como es sea, que lo ¿no? encuentra seguro porque es que es súper espabilada y tiene un desarrollo psicomotriz que parece pues más rápido del que debiera, ¿no? Más avanzado. Entonces, en esos casos, fenomenal, les dejamos con el training de tal y empezamos con el chupete. Qué interesante. Si tienen más de 7 meses y utilizan chupete para dormir, nosotros no lo quitamos y enseñamos a esos padres luego, cuando el niño tenga 2 años, que es cuando se recomienda ya quitarlo, cómo deben de quitarlo ellos. Sobre cómo de diferentes son los niños, ¿no? Vale. ¿Vosotros cómo identificáis qué tipo de tratamiento hacéis? ¿Entendéis que existe un comportamiento general que permite aplicar un método más o menos común con ciertas variaciones? ¿O personalizáis absolutamente considerando que cada niño es totalmente diferente? Efectivamente, cada niño es absolutamente diferente y nosotras no utilizamos un método para todos los bebés, ¿no? Sino que al final identificamos el problema cogiendo muchísima información de muchos ámbitos. Identificamos el problema, le ponemos una solución inicial, lo que nosotros pensamos que va a ser una solución con un método y un plan, pero luego lo que vamos haciendo es durante 2 semanas, cada día estamos viendo absolutamente todo lo que hace ese bebé, todo por el día y por la noche, en siestas y en día también. Y ahí vamos modificando y vamos haciéndolo como un poquito más personalizado todavía. Nosotros ya habíamos personalizado el plan de inicio, pero luego lo que vamos diciendo es, oye, este niño parece que no está reaccionando bien porque esta siesta es súper complicada, entonces este niño en particular necesita unas ventanas de sueño absolutamente diferentes o una comida. También al final es muy importante, ¿no? La parte de nutrición. Entonces vamos moldeando un poquito todo para que cada día lo vamos haciendo más perfecto para ese bebé en particular. Entonces, para nada es todo igual, porque ¿no? Es que eso al final pues te lees un libro y tú pruebas, pero es que lo importante es que al final si lo haces teniendo en cuenta ese bebé en particular, sale todo muchísimo mejor, los resultados son muchísimo mejores. Y porque te estás teniendo en cuenta el carácter que tiene ese niño, ¿no? No es lo mismo un niño que está súper apegado, es un niño de contacto total, que uno que al revés, que casi te está quitando en plan, a mí no me cojas, ¿sabes? Al final cada uno tiene su manera. Y temas como los cólicos infantiles, ¿no? Estas cosas que
a los 3 o 4 meses empiezan a dar mucha guerra. Esas cosas son gestionables desde vuestro punto de vista o aprendéis a sobrellevarlas, ¿no? O enseñáis a los padres a sobrellevarla con algo que pueda ayudar, ¿no? A pasar por el tránsito. Claro, a ver, es verdad que estos bebés que han tenido reflujo, que han tenido muchos gases, muchos cólicos, son bebés que generalmente en una posición tumbada no van a estar demasiado a gusto, ¿no? Van a estar siempre más a gustito en brazos, porque están en una posición como están más calentitos, pero además porque están en una posición un poquito más erguida, ¿no? Que les suele reportar un poquito de bienestar, ¿no? Exacto. Entonces, esos bebés suelen tener un poquito más de problemas de sueño. Generalmente cuando hacemos consultas y el niño tiene reflujo o el niño tiene tal, nosotros damos un poquito de directrices, pero siempre priorizamos el problema real de este niño es que no está a gusto. Entonces, te puedo ayudar un poquito a que mejore un poquito la calidad de sueño, pero hasta que no se solucione ese problema, no hay milagros, ¿no? Exacto, claro. Es como si tú estás muy dolorida y tienes que dormir toda la noche, pues dame algo para dormir, porque si no, no para dormir, sino para el dolor, ¿no? La buena noticia de esto es que, que al final a los 3 meses muy poquitos bebés tienen reflujo y cólicos desaparecen. Los cólicos, o sea que tienen una fecha de caducidad que generalmente son los 3 meses. Es verdad que hay bebés que tienen todavía 5 meses, 6 meses y siguen con reflujo, pero estos bebés están generalmente muy bien llevados por los pediatras, están ya con sus medicaciones, no tienen dolor. Entonces eso es lo importante, ¿no? Si el bebé tiene reflujo pero no tiene dolor, no es un problema. Claro. Que esté perdiendo peso o algo. Pero generalmente esa sensación de quemazón y de ardor que le produce a los bebés que están incómodos, eso hace que duerman más en brazos. Por lo tanto, el problema es que estos bebés cuando van a dormir, porque tú duermes a tu bebé en brazos, pero luego no puedes estar toda la noche haciendo de cuna tú, ¿no? En tus brazos. Entonces tú lo dejas en la cuna, te duermes y al terminar el bebé, el ciclo de sueño, que los ciclos de sueños de los bebés duran alrededor de 50 minutos. Entonces, claro, cada 50 minutos el pobre se te está despertando porque dices que yo así no me sé dormir, yo me sé dormir con mi mamá o con mi papá en brazos. Entonces, es un motivo muy típico de despertares en estos bebés que vienen de cólicos, de dolores en general. Claro, y hablando de cólicos y estas cosas más físicas, médicas, ¿no? ¿Vosotros podéis identificar en esos estudios iniciales o cuando hacéis un poco el seguimiento de las primeras semanas cuestiones patológicas que deban ser tratadas por un médico? Porque seguramente en alguna ocasión los niños lloran y no duermen y se puede identificar, o no lo sé, se puede identificar que hay un problema subyacente que requiere pues, una intervención médica, ¿no? Efectivamente, totalmente. Solo en un 2% de los casos, 2 o 3, lo revisamos el año pasado, nos salió como 2 o 3 o algo así. Hay patología. Pero es verdad que hay veces que hay, o sea, es raro, pero nosotros en esas 2 semanas nos damos cuenta siempre. Ya cuando estamos haciendo el examen del principio, antes de empezar nada, cuando estamos estudiando mucho al niño para empezar, ya podéis sospechar, ¿no? Que hay algo que se sale un poco demasiado de los patrones normales. Efectivamente, ¿no? Algo que no cuadra y tú dices, uy, qué raro. Entonces, en ese caso lo que vamos haciendo es, pues vamos haciendo el seguimiento y si efectivamente vemos que, oye, este niño no se está comportando como esperamos que se comporte con todo lo que es que le estamos poniendo absolutamente perfecto su mundo para dormir. Y no está ocurriendo, ¿no? Y está ocurriendo, pero muy poquito. O sea, normalmente el impacto es de un niño que se despierta 7 veces, o 12, o 14, o 1, lo que sea, pero de repente que te empieza a dormir por la noche ya del tirón, y estos no. Entonces ahí, por ejemplo, un ejemplo muy típico que saben muchísimos, incluso padres, ¿no? Ya de esto, es la anemia. Una anemia infantil puede producir y suele producir desvelos en medio de la noche y además como que así como de repente un patrón un poco raro, ¿no? De oye, mi bebé se duerme muy bien cuando yo le acuesto, pero luego es como que me cuesta y tiene despertares por la noche y no entendemos, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando más o menos nos lo leemos, decimos, mira, vamos a hacer una analítica. Y efectivamente de repente boing, ¿sabes? Anemia, ¿no? Exacto. Qué interesante. Y bueno, esto de las cosas de los bebés malitos y el llanto, ¿no? Llorar y dormir. Hace unos años se puso de moda un método, no recuerdo el nombre, ¿no? Que era como dejar llorar al bebé cada vez X minutos. El método Steele lo llaman. Sí. No conozco el nombre. Del libro de Duérmete Niño. Exacto, del libro. Bueno, era un método que generaba mucho trauma a muchos padres, ¿no? El utilizarlo, ¿no? Quizá, pues como tú bien dices, no todos los métodos valen para todos los niños porque cada niño requiere cosas distintas. Pero bueno, hablando en general del llanto y el sueño, ¿no? Entiendo que
cualquier método que uno ponga en marcha haciendo a otro hacer cosas que no quiere hacer y que no está acostumbrado o que no está quiere, acostumbrado, claro, no pues generará llanto, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionáis esto, ¿no? ¿Cómo el Pues, llanto y el dormir? Pues mira, empiezo apuntando una cosa que creo que es muy importante, y es que el llanto viene cuando metes método en un plan de sueño, ¿no? O sea, siempre va a haber llanto. No. Solo se necesita método cuando el bebé no sabe meterse en el ciclo de sueño solito. Por ejemplo, solo me duermo en brazos, solo me duermo al pecho, solo me duermo cuando me están dando palmaditas, solo o en me el duermo coche, que hay pegado gente que en el carrito, en el coche, en la hamaca. No sé, es que de planes de sueño tenemos de bebés que solo duermen en hamacas, que digo yo, madre mía, toda la noche ahí en la hamaca el niño. Pero ese tipo de cosas, o sea, si tu bebé solo sabe dormirse cuando tú haces algo, ahí necesitas método. Pero vamos, eso no lo digo yo, es que es una cosa basiquísima del sueño infantil, porque un método quiere decir un método de aprendizaje. Vale. Si nosotros cuando hacemos el estudio vemos que el niño no necesita método porque se sabe dormir solito y el problema son otras piezas del puzzle, ahí no lloran nada, obviamente, porque no les estamos cambiando horarios y cosas que no les enfadan, ¿no? Pero cuando metemos métodos, y hay muchos tipos de métodos, cuando metemos métodos se suelen enfadar. Hay bebés que se enfadan más y otros que se enfadan menos. ¿De qué depende que se enfaden más? Pues un poquito del temperamento y de la edad de los bebés, ¿no? Y sobre todo del temperamento. Entonces, el problema... ¿Y eso cómo lo gestionáis? Porque claro, para un padre, sobre todo los padres primerizos, que el concepto del llanto es muy angustiante. Yo recuerdo en mi primera hija cuando se ponía a llorar, no es fácil. No. Primero no es fácil, o sea, te traslada un sufrimiento que tú no sabes gestionar, ¿no? No, y te traslada una necesidad de yo estoy aquí para proteger a mi bebé y para que eso no pase, y de repente entonces, parece que lo estoy creando exacto, yo. Tú tienes la necesidad como madre de que no tiene que llorar, porque si está llorando es que está sufriendo. Efectivamente. O sea que hay dos partes realmente. Una, solo lloran o solo se enfadan cuando tenemos que meter método, y solo hay que meter método cuando el bebé necesita algo para dormirse. Por ejemplo, mi bebé solo se duerme en brazos o mi bebé solo se duerme al pecho. Son ejemplos, ¿no? Pero puede ser en el coche o lo que sea. Eso es por una parte, ¿vale? Y luego aparte el tema que comentaste del llanto, de esa sensación de que tienes que proteger, ¿no? a tu bebé que está llorando. Parece que le está pasando algo, ¿no? Entonces, ¿cómo y que aguantas ese tirón, ¿no? De decir, oye, necesito el instinto de que deje de llorar porque yo le veo sufrir. Efectivamente, o sea, por una parte está, yo creo que el ponerse en manos de una persona que se dedica a eso y que va a hacer que tu bebé se enfade lo mínimo posible, creo que es muy importante y da mucha paz, ¿no? Alguien que llore poco y que te ayude a interpretar ese llanto, ¿no? Efectivamente, y a intentar pues que llore lo mínimo posible, ¿no? Y luego también hay un trabajo muy importante que tiene que hacer el padre de entender oye, ¿por qué mi bebé está llorando? Mi bebé está llorando, por ejemplo, como hemos hablado de los brazos, mi bebé está llorando porque quiere que le cojan brazos y no le estoy cogiendo en brazos. Aquí entra un miedo muy grande de los últimos años, que es el de a ver si le voy a crear un trauma, ¿no? A mi hijo porque me está llorando y yo no estoy apagando ese llanto sabiendo que si le cojo se va a callar, ¿no? Y él se va a quedar muchísimo más tranquilo. Entonces, aquí hay un tema que nos preocupa mucho a todos los sanitarios que nos dedicamos a la pediatría, porque es verdad que últimamente está cogiendo mucha fuerza esta corriente de si un bebé llora, trauma, ¿no? Y entonces... pues está habiendo muchos problemas, ¿no? Sobre todo problemas con los padres. Si los padres tienen problemas, al final eso vuelca, ¿no? El estrés de los padres, la evidencia científica dice que se traslada al bebé, ¿no? Entonces, si tú siempre intentas darle a tu bebé lo que te está pidiendo y no lo que necesita, sino lo que te está pidiendo, entonces... continuamente cada vez que llora tú vas a estar ahí, ¿sabes? Intentando que no llore, ¿no? Que de repente está llorando porque efectivamente en este caso necesita o quiere dormir en brazos y tú no le estás durmiendo en brazos. Como mi bebé me pide esto, pues entonces yo se lo doy. Es súper importante como padres, esto en general, ¿no? Y como padres muchas veces hay que hacer lo que tu bebé necesita y no lo que te pide. Si tu hijo necesita ir al hospital y le tienen que coger una vía, no lo va a querer, pero es que lo necesita, y en este tema del sueño, por ejemplo, tiene un impacto muy, 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 muy fuerte. O sea, el dormir mal en un bebé tiene un impacto
incluso en la infancia, ¿no? Si cómo has dormido de bebé puede tener un impacto en tus relaciones. Claro, porque al final el aprendizaje a dormir te va a acompañar siempre ya, ¿no? Efectivamente, o sea, un bebé que aprende a dormir con 5 meses y medio no se le va a olvidar dormir. Le puede pasar que tiene regresiones porque me pongo malito y tal, pero si tú como padre sabes que no se le olvida y siempre le sigues pidiendo, oye, fenomenal que estás malito, yo te cojo un ratito, te ayudo, pero luego te duermes tú. Ese bebé toda su infancia va a dormir fenomenal y todos sabemos que al final somos el mismo ser humano. Nosotros estamos fatal cuando dormimos mal y los bebés también están fatal cuando duermen mal. Entonces, una cosa súper importante para los padres es entender que un bebé llore no quiere decir que le vayas a traumatizar. Y bueno, yo siempre intento que los padres como que piensen un poco, también utilicen su propia intuición y no tanto leer y tal, sino, oye, si de verdad fuera verdad que a un niño cuando le dejas llorar X minutos, estando ahí con él, pero sin atenderle, o sea, sin darle lo que está pidiendo, ¿no? Sin cortar ese llanto. Sí, que es que le dejas llorar porque no le has dado lo que quiere, lo que está pidiendo, ¿no? Efectivamente, que siempre que pasa eso, ¿no? Yo les digo, entonces, ¿piensas que los bebés que tienen muchos hermanos, que los padres es imposible que atiendan a todos a la vez? Si hay 3 llorando, pues... Efectivamente. O cuando tienes mellizos, o cuando tienes 3 hijos, o cuando tienes 6, imagínate, ¿no? O sea, tú a las personas que conoces de adultos que tienen 6 hermanos, ¿crees que están más traumatizadas que las que fueron hijos únicos y tenían 2 padres para atenderles al segundo? Pues no. Y eso es una cosa muy obvia. ¿Y crees que si de repente un día uno se te cae y al otro pues está llorando porque quiere comer, incluso que es una necesidad mucho más fuerte, ¿no? El comer, que oye, me apetece, oye, quiero comer, pues lloro. ¿Tú crees que se va a traumatizar porque tardes un rato en prepararle el biberón? Y va a estar llorando como si le estuvieras pellizcando, porque los niños son unos gorditos, los chiquitines, y lloran con toda su vida, ¿no? Entonces, es súper importante entender eso, porque si vives bajo la presión de que cuando tu hijo llora más de X minutos le estás creando un trauma, que es una absurdez enorme, pero cuando la lees en sitios te lo puedes llegar a creer, entonces tú vas a tener muchísima ansiedad. Y al final, como padre, ¿qué más importante que proteger el estado emocional de tu bebé, ¿no? Si yo pensara que dejar a mi bebé llorar 10 minutos le va a traumatizar, te aseguro que me pongo de guardia y no duermo para que mi hijo no llore. Pero es súper importante el impacto tan negativo que está teniendo y lo importante que es que los padres nunca olviden que ellos también tienen conocimiento y que estamos mucho como buscando en internet y tal, pero oye, pensad en cosas básicas. Los bebés cuando van a la guardería lloran una barbaridad, muchísimo más que en un plan de sueño, pues a lo mejor 10 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todos los niños que van a la guardería están traumatizados? Porque se les ha dejado llorar. Porque claro, la madre se va, el padre se va y entonces el niño empieza a llorar diciendo... Además, el cambio es brutal, porque tú piensas la diferencia de un plan de sueño y un plan de incorporación a la guardería, ¿no? Claro, una inducción, o sea, una introducción a la guardería es: me dejan en un sitio que no conozco de nada, con una señora que yo no conozco de nada, hola, de repente, primera vez en mi vida que me veo en una situación parecida. Versus un plan de sueño de estoy aquí con mi papá o con mi mamá, o mi papá y mi mamá, que en lugar de cogerme en brazos para dormirme, pues me están cogiendo, pero luego me están volviendo a dejar o me están cantando una canción. O sea, qué diferencia tan gorda, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la guardería tú te vas y no te enteras de nada. Entonces, como padre, como no lo he visto, pues mi hijo no se traumatiza. Es como, obviamente, para nada pienso que un bebé se traumatice por estar llorando. Los bebés no saben hablar y es su manera de expresión. Y además... pues al final a un bebé que no le dejas que llore nunca porque le das todo al segundo, lo que sí que vemos, nosotros que tenemos súper estudiado a los bebés, sí que vemos que esos bebés a veces tienen como que se van haciendo un poquito mayores y ya con 8 o 9 meses ves mucho, muy fácil la personalidad de un bebé. Y son bebés que tienen como una tolerancia a la frustración un poquito menor. Claro. Sí, que bueno, no pasa nada y poquito a poco se aprende, ¿no? No quiero decir que sea lo peor del mundo, pero es verdad que eso también a los padres les crea muchísimo estrés, el estar todo el rato ahí pendientes para que no llore. Nunca hemos visto tantos padres medicados este último año, una barbaridad de padres con depresión, y es que al final el no dormir crea esto es un poco como ya científico, pero bueno, creo que es muy fácil de entender. Sabéis que el cortisol es una hormona
que es como la hormona de, pues, cuando hay aprendizaje hay cortisol, cuando hay nervios hay cortisol, cuando tú estás como súper atenta intentando que no se te escape nada, ahí también hay cortisol, hay un poco en general, ¿no? Y el cortisol, cuando tenemos momentos de estrés, va a picos, ¿no? De repente si entra un león por aquí, o sea, nos llevamos de, imagínate, ¿no? Entonces, el cortisol va un poquito a picos, pero nosotros no deberíamos tener niveles altos de cortisol continuos, porque eso es lo que crea enfermedades, depresiones, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso lo desencadenan muchas cosas, como estar muy ansioso y tal, pero eso lo desencadena el mal sueño. O sea, un bebé con un mal patrón de sueño o un adulto con un mal patrón de sueño, sabemos que tienen unos niveles de cortisol mantenidos, que no van a picos y tal, sino mantenidos. Cuando se supone que tenía que bajar el cortisol, no te baja, sino que te sube, ahí, sigues por arriba. Esto al final hace que sientas, o sea, que vivas con esa falta de sueño, pero que tú puedas seguir yendo a trabajar. O sea, tú si de repente duermes fenomenal, pero un día duermes fatal, al día siguiente te mueres. Sí, te mueres y dices en el trabajo, ay, perdonadme, es que no entiendo nada porque es que no he dormido nada. Pregúntale tú a una madre de que un está niño acostumbrada a no dormir que está acostumbradísima nunca, porque tiene el cortisol que la mantiene alerta, ¿no? Efectivamente, el cortisol en continuo actúa igual que la cocaína. Bueno, pero peor, ¿no? Pero me refiero que te mantiene espabilado aunque tú estés absolutamente físicamente agotado. No estés en esas condiciones. Efectivamente, entonces, pero eso es malísimo porque al final pues tienes más depresiones, tienes más enfermedades puntuales, pero también tienes más enfermedades que luego se pueden cronificar, enfermedades autoinmunes. O sea, todo el mundo, yo creo que hoy en día ya sabemos el impacto tan negativo que tiene el cortisol mantenido. Entonces, o sea, que hay que gestionar esto lo antes posible, ¿no? Efectivamente, y que es una cosa importante, que la salud psicológica, emocional y tal tiene mucho que ver con si el cerebro está descansando, ¿no? Y entonces al final es importante el sueño de los niños. No es importante, da igual que un bebé llore porque no le estás trayendo a tiempo. Piensa que si tuvieras 6 hijos, tu hijo estaría fenomenal. Y piensa en todos esos amigos que tienes. Nosotros somos 5 hermanos en la familia. Somos todos personas súper, además yo creo que especialmente felices y mi madre, yo a veces cuando empecé a hacer la especialidad en Inglaterra del sueño, yo le decía, mamá, ¿y esto qué barbaridad? O sea, que a veces que se enfadan un montón y me decía, mira, o sea, es que además mi madre en 7 años tuvo 5 hijos. O sea, todos claro, entonces si llorabais. Mi madre estaba siempre embarazada, mi padre siempre trabajando, mi madre siempre embarazada, que llegaba la pobre a lo que llegaba. Y nosotros, pues oye, pero que estamos todos fenomenal. Es que si la regla fuera de verdad, lo de que el niño que llora, niño traumatizado, estaríamos todos los que tienen más de por lo 2 menos hermanos, los de mi generación, que yo hemos sido 5 y bueno, hemos llorado lo que, ¿no? Sí, y que se le da otra importancia también, ¿no? Claro. Yo creo que estas generaciones de cristales, ¿no? Que ahora claro, pero que están, ¿no? En lo que los padres hemos protegido a los hijos para evitar cualquier tipo de malestar todo el rato. Claro, o sea, yo creo que eso tiene una parte buena, porque es verdad que se le da muchísima más importancia al niño, se le observa y tal, y creo que es muy bonito y es bueno, es positivo, pero tiene una parte que los extremos no son positivos. Y el pensar que no puede llorar, a mí me da mucha pena porque se lleva por delante muchas familias, no sabes qué cantidad de planes de sueño, cuando estamos terminando, la gente incluso se echa a llorar como de la emoción, ¿no? Y decir, joder... Que nos ha cambiado la vida. No, totalmente, esa es la frase de todo el mundo y dicen, joder, es que... Y hay gente con la que ya coges como mucha confianza porque son 2 semanas, pero son 2 semanas muy intensas, son muy importantes, ¿no? Y al final, no sabes qué cantidad de padres como que nos dicen, mira, Bel, vamos a ser súper honestos, o sea, esto es lo último que íbamos a hacer como pareja y nos íbamos a separar, pero sabíamos que el sueño, o sea... y de repente en solo estas 2 semanas que estamos durmiendo bien, porque el niño empieza a dormir muy rápido, cuando das la clave bien y coges un buen equipo es rápido, y luego el resto de las 2 semanas es un poco para que tú aprendas, oye, cuando viene, y para afianzar un poco todo, pero claro, ahí están durmiendo perfecto de la semana, generalmente pues 12 días o 10 o a lo mejor 7, ¿sabes? Pero ahí ya empiezas a volver a ser tú, ¿no? Porque empiezas a descansar y nos dicen, ojo, es que nos hemos dado cuenta de que nosotros no tenemos ningún problema, es que estábamos sacando lo peor de nosotros mismos y lo que nos pasaba era que no dormíamos, pero es que fíjate, un divorcio ya como medio pensado de, oye, nos vamos a separar porque es que esto no hay manera, no soy feliz contigo, tú no eres feliz conmigo, el ver que es que tu matrimonio está sufriendo la
la tortura más antigua del mundo, vivís los dos con cortisol, cualquier cosa cuando no duermes te sienta fatal, malinterpretas todo. Entonces, ¿qué es peor para un niño? ¿Que llore durante 2 días o que sus padres, que no pasa nada porque los padres estén separados, pero si los padres se han separado porque se tenían que separar, fenomenal, pero simplemente porque no dormían y entonces han empezado a tener problemas, joder, es que es como blanco y en botella. Para mí no puede tener más sentido. Totalmente. Pues qué interesante todo lo que nos cuentas, ¿no? Qué de cosas hay que aprender y hay que conocer para ser mamá, ¿no? No solamente lo que hacemos en Vida Fertility, de hacer niños, sino después la crianza, pues tiene muchos misterios. Efectivamente. Y desde Bell Moms, que os ocupáis de esta manera tan general de la crianza, pues agradecemos mucho que vengáis a contarnos estas cosas tan interesantes. Sí. Yo te espero otros días para hablar de otros temas alrededor de la maternidad. Estupendísimo. Y del embarazo, que también creo que tenemos un tema interesante que hablar de qué cosas tenemos que hacer durante el embarazo para cuidar a las mamás. Estupendo. Me quedo con la buena noticia de que hay solución, ¿no? Hay solución, que sí. ese lugar gris en el que algunos papás están viviendo por no dormir y no ver hasta cuándo va a durar esto, pues eso tiene solución, que hay que ponerse en las manos adecuadas. Os invito a todos los papás y a las mamás que vais a ser padres y madres, que os dirigéis a profesionales que os expliquen cómo gestionar estas cosas, y si ya estáis sufriendo los problemas del sueño de vuestro bebé, pues os invito a conocer a Belén y que os ayude en vuestro camino. Muchas gracias, Belén, por habernos acompañado y te espero en la próxima. Genial, muchísimas gracias a ti, Almudena. Muy bien. Y hasta la próxima semana, que hablaremos de un tema muy interesante: la trazabilidad y la seguridad en los laboratorios de reproducción asistida. No os lo perdáis. Hasta el siguiente.